Bienvenidos amigos a su canal de su amigo servidor en Cristo, José Garro. Dios me los bendiga en gran manera. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Ya ustedes o la mayoría conoce al reverendo, al pastor Percy, el pastor Bautista. Y pues, pastor, bienvenido a su casa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Un saludo fraternal primero a ti y también a todos tus suscriptores en tu canal. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Amén. Gracias, pastor, por este diálogo así un poquito improvisado. Bueno, ustedes saben que el pastor Percy es una persona que se caracteriza por ser muy objetivo en sus cosas, muy honesto, muy, ¿qué le puedo decir? Realista, ¿verdad? Y dejando de lado las diferencias doctrinales, pues yo lo considero muy justo porque él ha señalado algunos males de la iglesia evangélica, él mismo las comenta, él mismo las denuncia, pero no sé, primero que todo yo le pregunto al pastor, aunque sea una pregunta extraña, pero ¿cómo hace usted para ser tan objetivo? Y es que algunos, perdón que hable, el prejuicio anticatólico a veces como que los desconecta, ¿verdad? ¿Cómo Sí, hace para ser tan crítico, tan objetivo y decir las cosas como son? bueno, lo bueno es que estoy tratando con una persona que fue evangélica, que sabe cómo son los evangélicos y sabe el prejuicio de los evangélicos, de muchos evangélicos hacia los católicos. Hay evangélicos que se dicen no ser anticatólicos, pero conforme va avanzando el tiempo te vas dando cuenta que el bronce le sale, y sale lo anticatólico. ¿Cómo hago yo para ser objetivo? Es decir, la verdad, hablar la verdad y saber que lo que estás diciendo es la verdad y no estás basándote en prejuicios, en suposiciones, sino saber que tristemente hablando, muchos evangélicos hablan mentiras de la iglesia evangélica. Perdón, muchos evangélicos hablan mentiras de la iglesia católica, basados solamente en lo que han escuchado de otras personas, lo que han escuchado de sus propios pastores. Y, Como qué cosas ha escuchado usted negativas en ellos o en contra de la iglesia? Usted, como lo que me comenta ahorita, digamos. bueno, mira, te voy a contar algo que me sucedió a mí cuando yo comencé en esto de las redes sociales. Cuando yo comencé en esto de las redes sociales, no quiero decir que soy bien conocido y que soy influencer y que aquí solo mis chicharrones suenan como dicen los mexicanos, no, pero ya estaba empezando a tener una cierta popularidad, porque, bueno, y tengo amigos católicos a quienes los aprecio mucho, que no me van a dejar mentir. Mi canal, cuando yo abrí mi primer canal, en un mes empezó a crecer rápidamente. En 3 meses ya teníamos más de 1,700 personas. Estábamos llegando a las 2,000 personas y el canal crecía y crecía. Entonces, cuando yo empecé a poner administradores, yo hice un balance entre poner administradores evangélicos y administradores católicos. Cuando yo hice eso, algunos católicos me pidieron a mí que pusiera, que cambiara el nombre del foro. Yo les dije, claro, ¿cómo quieren que los llame? Y mi foro se llamaba Diálogo entre Cristianos Evangélicos y Católicos y Mesiánicos. Entonces los administradores me dijeron, ¿quieres que te apoyemos? Te apoyamos con mucho gusto. Solamente pon diálogo entre cristianos evangélicos, cristianos católicos y mesiánicos. Pues para mí no hubo ningún problema. Nada. ¿Qué problema?
Ok, le puse ese nombre e inmediatamente los administradores evangélicos estallaron en cólera. ¿Cómo te atreves a cambiar el nombre? Y los miembros empezaron a protestar. Yo les dije, yo lo cambio porque yo soy el administrador general y lo cambio y no hay ningún problema en llamar a los católicos cristianos porque lo son. Claro. Entonces, a muchos no les gustó y ahí empezaron las críticas, los juicios. Y a mí me invitaron a un grupo evangélico que se estaba formando en las redes sociales y en los chats privados de Messenger. Tú haces saber de eso. En el chat privado que se formó de los evangélicos, me invitaron a mí, y empezaron a hablar que el propósito de ese chat era para formar grupos de Facebook para infiltrarse en los grupos católicos, crear problemas, dividir los grupos y desaparecer los grupos católicos. O sea, no eran grupos con la intención de evangelizar, de predicar a Cristo. Ya, No, cosa que uno esperaría de cristianos, sino que eran grupos para sabotear. claro, no tenían propósito de evangelizar ni de ser de edificación para la comunidad católica. El deseo de ellos era infiltrarse en los grupos católicos y destruirlos. Bye, que les vaya bien, se cuidan. Sí. Quiere decir que estamos viendo, bueno, de lo poquito que ya usted nos está diciendo, primero, intolerancia. No, no le llamen cristianos, que señores, somos cristianos. Intolerancia. Sí. Fanatismo. Sí. Y ahora veo mala intención, porque, bueno, yo fui cristiano evangélico metodista, pues a menos lo que yo pensaba era predicar a Cristo. No me estoy diciendo que soy mejor o peor que nadie, no, para nada. Pero nunca me pasó por la cabeza hacer algo así. Me sorprende bueno, no sé si sorprenderme o no sé, que hagan ese tipo No, o sea, no debería de sorprenderte porque tú fuiste evangélico y tú sabes perfectamente y no sé si te pueda tratar de tú, Sí, ok, y tú sabes perfectamente que dentro de la iglesia evangélica existe un gran prejuicio hacia los católicos. Tú no puedes mencionar algo católico porque ya te tildan de católico de cualquier cosa. No estoy diciendo que todos los evangélicos, pero hay un gran grupo hay un gran grupo de evangélicos que no quieren a los católicos. pero Los tratan peor que a los negros en Estados Unidos. Pero es decir, una cosa es diferir de doctrina, que Sí, se comprende y hacemos debate. Yo soy lo mismo que yo sí. hago debates y mire que la Biblia dice, que la Biblia no dice. Pero vivir como ese nivel de intolerancia, no sé, hasta odio, diría yo, no sé cómo. Sí. Entonces yo en ese grupo, pues estaba formando, miraba eso y pues empezaron las discusiones con todos. Empezaban las discusiones con todos. Yo les empecé a decir lo mismo y empezamos a discutir. Estábamos discutiendo, no te voy a mentir, José, una semana entera, con todos los integrantes ahí. Uno por uno, vámonos, y a veces con 4 a la vez. Y me acusaban y me decían que por qué yo no les decía la verdad a los católicos. Y yo les decía a ellos, la verdad se les está diciendo a los católicos, pero no de la forma como ustedes lo están haciendo. Porque ustedes, hipócritas, se están reuniendo aquí en secreto para destruir grupos católicos, no para evangelizarlos. Entonces me acusaron ya de católico infiltrado, que yo no era un buen cristiano, que no era pastor, que era un pastor infiltrado. Y al final me sacaron. Pero, a ver. Perdón, pastor. No, tú hablas, no hay problema. A ver, o sea, a usted lo están acusando de ser un mal cristiano, pero ellos son los que están haciendo grupos para sabotear, para Exactamente, hacer trampa.
Exactamente. Y aún así tenían el cinismo de decir que usted era el mal cristiano. Sí, porque yo debería de estar evangelizando a los católicos. Pero eso es ¿Cómo? una forma de evangelizar, ese tipo de Para trámite. ellos es una forma de evangelizar al católico, decirle chupayeso, decirle idólatra, hijo de la gran ramera. Para ellos es una forma de evangelizar. Y te lo digo porque esa es la forma como ellos se expresaban en privado de ustedes. Y yo los corregía. No, y en público, porque eso ya no lo, no lo han dicho. Ahora se hace en público, pero antes lo hacía en privado con ellos. Por eso no me quieren, por eso no me estiman. Pero, bueno, o sea, conozco, usted es una persona, de hecho, hermanos, el pastor Percy es una persona, y lo digo no porque esté aquí, siempre se ha caracterizado por ser una persona muy honesta, muy objetiva, muy decente y muy respetuosa, y por eso está aquí y es amigo nuestro. Y yo conozco muchos evangélicos que son personas íntegras, honestas, Sí, los hay, pero este tipo de cosas que usted está mencionando, que yo he visto, bueno, no sé, es que hizo un post, nunca se me olvida, que usted decía, a usted le preguntaba a los evangélicos, ¿y a cuántos has convertido con tu forma de ser o de trabajar o de evangelizar? No sé si me comenta un poco de eso. sí, o sea, eso lo hago porque estoy criticando la hipocresía, estoy criticando el cinismo, porque ustedes no me van a dejar mentir a mí. En las redes sociales han sido más los evangélicos que se han convertido en católicos que los católicos en convertirse en evangélicos. Wow, y no cualquier evangélico reconoce eso que usted está reconociendo. Sí, o sea, en este caso, yo conozco a 5 evangélicos que se convirtieron al catolicismo. No voy a decir sus nombres, porque yo sé que si digo sus nombres, van a ser atacados. Y yo conozco a mis hermanitos, ¿cómo son? Pero, o sea, es que son tantas cosas. Estamos hablando entonces aquí de que no hay un verdadero amor cristiano, entonces, o sea, la intención no es Lamentablemente te puedo decir que en la forma de evangelización de los católicos en las redes sociales deja mucho que desear. Por eso yo cuestiono sus métodos de evangelización. Y aunque mi pregunta es sarcástica, porque lo está haciendo, tiene doble sentido. Yo les digo, ¿cuántos católicos se han convertido con el tipo de evangelización que ustedes tienen? Y yo mismo les respondo, ninguno, porque ¿quién se va a querer convertir al evangelicalismo que ustedes están predicando viendo su ejemplo de vida? y a veces algunos toman una posición, perdónenme, pero hasta farisea, ¿verdad? Como si yo le preguntaba más de uno, ¿es que acaso usted no peca? ¿Es que acaso usted no se equivoca? Ofensiva, como dice usted, chupayesos y otro montón de barbaridades. Eh, entonces uno se queda pues sí, como dice usted, no dan ganas menos dan ganas, ¿verdad? Como de acercarse. Eh, y he comprobado que algunos mienten deliberadamente en los debates, yo los he detectado, dan fuentes mal, Sí, alteran documentos o dicen, cierto. o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, en 2 debates donde yo he corregido al otro hermano, alterando una fuente de un padre de la iglesia o incluso del mismo diccionario Strong. Mira, hay una diferencia que en un debate alguien dé una información falsa por accidente, ¿sí? Que se le olvide la fecha e invente una fecha por accidente. Pero hay otra muy diferente cuando ya deliberadamente se dan informaciones fuera de contexto. Y es lo ¿No? que yo he confrontado a ciertos evangélicos con eso y no les ha gustado.
Y yo he visto que, y yo he comprobado que editan videos, o sea, cortan una Oh, sí, parte, la une, es que fulano dijo, y resulta que usted ve el video original y fulano no dijo. correctamente. O sea, bueno, yo no sería capaz de hacer eso. No me siento capaz de editar un video de una persona, incluso un audio o una imagen, no sé. Eh, ¿Por qué cree usted que pasan esas cosas, pastor? O sea, Tú dijiste algo sumamente correcto. Tú dijiste que mucha gente evangélica dicen que no pecan, pero sí pecan. Todos pecamos, todos somos pecadores. Este, mientras vivamos en este mundo, todos vamos a pecar. Entonces, eso es primero. Segundo, existe una arrogancia tan grande dentro de muchos evangélicos que se sienten con el derecho de juzgar y de mandar a la gente al infierno y de hacer cualquier cosa indebida, y el hecho de que porque ellos son hijos de Dios, están sobre la ley de Dios. Como se dice en inglés, above the law, sobre la ley, porque son evangélicos y Dios los perdona. Y eso no está bien. Hay mucho evangélico que defiende la mentira como que si fuera una verdad. Y lo que tú dices es verdad. Muchos evangélicos editan, mienten, sabiendo que están mintiendo. difaman. Por esa razón yo los confronto y les digo, lo que ustedes están haciendo es una mentira. Y no les gusta. Porque, es decir, el fin no justifica los medios. Es que, De es decir, ninguna manera. una cosa es decir, te voy a evangelizar, te voy a predicar la palabra, mira, eso no está bien. Pero ¿por qué recurrir a tretas, a trucos sucios? Esa es la parte que yo, o sea, entonces, ¿cuál es su fin? Su fin es predicar a Cristo, como supuestamente quieren hacerlo desde su punto de vista doctrinal, o su fin es destruir, porque son dos cosas muy diferentes. Sí, lamentablemente te digo, ellos justifican la mentira, justifican la grosería, la patanería, la soberbia con evangelizar. Te voy ¿Y a cómo? contar un testimonio. Sí, dígame. En cierta ocasión hubo una hermana, este, a la que yo conocía. Y cuando digo hermana me refiero a una hermana de la iglesia, ¿sí? Según ella tenía el don de profecía. Y en cierta ocasión ella me dijo, no es malo mentir, no es malo mentir. Tú le puedes mentir a tu esposa y una mentirita blanca no va a hacer daño. Ella Eh, decía, Ella decía, el pastor de esa congregación cayó en pecado, ¿sí? Y yo le pregunté a ella, ¿por qué si tú eres profeta, por qué Dios no te reveló que el pastor de esa congregación estaba en pecado? Y una mentirita chiquita, como tú la llamas, no deja de ser eso, una mentira. Esa fue la última vez que hablé con ella, eso fue hace 6 años. y se enojó. Se enojó, me colgó por teléfono. Pero Pero te puedo decir que no le mentí a mi esposa, no tomé su consejo. un profeta anuncia la palabra de Dios y denuncia. ¿Cómo va a decir un Correcto. profeta? ¿Cómo va a decir un profeta que se vale mentir? No, explíqueme eso. Nada, bueno, se resuelve de una manera rápida. Un verdadero profeta de Dios anuncia y denuncia el pecado. Anuncia el mensaje de Dios, pero denuncia el pecado. Un falso profeta defiende la mentira y la justifica. Ese es el Sí, problema con muchos hermanos. No estoy diciendo que todos los evangélicos sean así, algunos. pero no, no, por supuesto, no, eso sí hay que dejar en claro aquí. Yo conozco muchos evangélicos que son personas honestas, son ¿Sí? personas íntegras,
pero hemos visto en redes sociales un fenómeno, yo diría hasta enfermizo, ¿verdad? Donde entras a un chat, te insultan y chupayeso y, bueno, poco barbaridades. Otra cosa, pastor, yo no sé cómo ve usted el hecho de que hay medios evangélicos en redes, canales de YouTube, algunas páginas, que todos los días pasan hablando mal de la Iglesia Católica, todos los días hablando mal. O sea, yo cuando fui evangélico, yo no vivía así, yo vivía, iba a mi iglesia, me dedicaba a predicar en mis ministerios. Es más, de la Iglesia evangélica, de la Iglesia Católica hablábamos muy poco, rara vez. ¿Sí? Hay gente evangélica en las redes que todos los días, cada Todos programa. los días. ¿Pero por qué? O sea, Mira, tú fuiste metodista. ¿Metodista libre o metodista? Metodista. Porque está la no, metodista libre y la denominación no metodista. era más tradicional. Aquí Costa Rica es... Oh, ok. Yo estuve trabajando con la metodista libre un tiempo. Me suena chistoso porque fíjate que hasta estuve de pastor con la denominación metodista libre, pero con credenciales bautistas. ¿Cómo sucedió? ¿Quién sabe? Pero así pasó. Y muy pocas veces se hablaba de la Iglesia Católica. Es más, ¿te acuerdas cuando el Papa Francisco fue elegido? Cuando murió Juan Pablo II y fue elegido el Papa Francisco. ¿En qué No, año fue? primero fue Benedicto XVI, estuvo un tiempo, renunció y después el Oh, Papa. sí, primero fue Benedicto XVI. Después renunció y fue elegido el Papa Francisco. ¿En qué año fue? En el 2013 me parece, no me acuerdo. 2013. En ese tiempo yo todavía no era tan procatólico, digámoslo de esa manera, como lo soy ahora. ¿Sí? Entonces, cuando el Papa Francisco fue elegido, salieron varios pastores felicitando al Papa. ¿Sí? Felicitando al Papa y diciendo que era un hombre de Dios, que había sido elegido por Dios, y lo felicitaban por ser latinoamericano y pues porque era un buen hombre. Bueno, pues yo puse en una publicación en mi Facebook que eso no estaba bien, que como los pastores estaban felicitando al Papa Francisco. Recuerda, en ese tiempo yo no era tan pro-católico como ahora. Ok, a la media hora, yo recibo una llamada de un pastor de la Iglesia Metodista Libre, que el obispo de la Metodista Libre había visto Su mi post. publicación. Y el pastor me dijo: Percy, te queremos pedir un favor. Tú como pastor de la Iglesia Metodista Libre te conocen. Haznos el favor de bajar esa publicación porque la denominación Metodista Libre está en pláticas con la Iglesia Católica. No eran tan intolerantes. Entonces te pedimos que por favor la bajes. Y pues yo, para no crear problemas, dije: está bien, la bajo. Uno de los requisitos de la Iglesia Metodista Libre es ser ecuménico, José Garro. Ecuménico. Entonces, eso fue cambiando mi manera de pensar, mi manera de actuar. Lo ayudó a madurar. Pastor, Me ayudó a madurar. hay un hermano aquí que es un amigo mío, Mario, que quiere dar una pequeña opinión. Lo dejé entrar un momentito, espero que no haya problema. No, a mí no me molesta, no te preocupes. Le voy a dar la palabra un momentito. Sí, claro. Adelante, hermano Mario, hermano mayor. ¿Cómo está, Percy? Pastor Percy, ¿cómo está? Bien, gracias, Dios te bendiga. Me gusta mucho cómo da su enseñanza. Siempre lo sigo porque tiene mucho conocimiento y me gusta cómo habla con los católicos. Gracias a Dios. Garro es mi hermano y lo aprecio mucho también. Mira, te estaba escuchando algo, lo que estaban hablando de que hay muchos hermanos evangélicos, como repito, no todos, pero hay muchos que yo conozco, que ya cuando conocen o se acercan a la iglesia cambian completamente, porque empiezan y creen que ya porque ya son cristianos o
o ya van a la iglesia, en inglés se llama holier than thou, que se creen más santos que los demás. Empiezan a apuntar dedos, a señalar a la persona, decirle a la persona que te vas a condenar si no haces esto o X cosa, ¿no entiendo? Entonces hay muchos que yo he platicado que dicen que el pastor les enseña diferentes cosas, por ejemplo, cómo atacar a los católicos. Entonces yo digo, no entiendo por qué la gente que según dicen que son realmente hijos de Dios, que van siguiendo la iglesia, cómo se ponen a condenar a los demás, cuando si te pones a analizar la vida de ellos, a veces son peores, porque se ponen a criticar, a condenar, a juzgar, a maldecir, a insultar. Y yo he mirado cómo en las calles he pasado y cuando no les pones atención te empiezan a decir que te vas a ir al infierno, que te vas a condenar. Entonces yo digo, ¿quién les dio esa autoridad para juzgar y hacer esas cosas con la gente? Yo digo, entonces, ¿qué clase de, como estaban diciendo, cómo es que quieres que la gente se acerque a los pies de Cristo si los mismos que te están trayendo se están insultando y condenando? Entonces, si una persona que digamos que sea drogadicta o digamos sea homosexual y le diga a un evangélico, te vas a condenar, te vas al infierno, te vas a pudrir, y luego después dicen, pero Dios te ama, pero te vas a condenar. Entonces, ¿a dónde llega hoy en día la gente con decirse o llamarse cristiano? Y como digo, no todos, porque yo he conocido unos que son fiel a lo que creen y enseñan, pero hay de tiro unos que yo digo, wow, y esos son los que dicen ser cristianos evangélicos, los que ya conocieron a Cristo. Incluso hace rato estaba dialogando con un pastor que dice que los católicos, que la cruz está invertida, que eso es satánico, y le digo, ¿dónde sacaste eso? Oh, es que en Wikipedia ahí lo encuentro todo, y no sacan documentos, solamente sacan de la Wikipedia, sacan Wikipedia, sacan documentos según, dame documentos reales. Wikipedia no es nada, eso no te enseña nada, es pura mentira, pero él aferrado de que ahí está la verdad. Entonces yo digo, ¿hasta dónde llega uno sin conocer la verdad? Y hay muchos tristemente, como yo estaba mirando, que dicen, pues, amén a todo le dicen amén. Estaba mirando un video hace rato donde dice que una serpiente le salió de la boca de una mujer. El pastor estaba orando, le dice, mira, una serpiente le salió. Yo no miré nada. Y toda la gente allí, amén, 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 gloria a Dios. Le digo, ¿por qué a todos es triste ver la necesidad o el hambre que la gente tiene, que a todo le dice amén, sin realmente conocer el significado? ¿Me entiendes? Entonces, nomás es una idea que tenía eso, que porque no entiendo por qué, no, y como te digo, no, también no digo que todos los evangélicos son malos, para nada. Hay unos que sí enseñan muy bien, así como el pastor Percy, pero hay otros que de tiro, digo, me pongo a pensar y digo, wow, ¿hasta dónde han llegado? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Me entiendes? Entonces es lo que quería aportar un poquito, de que tienen que tener más conocimiento, y todos tenemos que, mejor decir, pero sacar documentos, verdades, no nomás cambiar las cosas por cambiar. ¿Me entiendes? Y sí. No sé, Pastor Percy, ¿qué le parece lo que nos está contando Mario? Y que sacan cosas de Wikipedia. La Wikipedia cualquiera la puede editar. No sé, Pastor, ¿cómo la ve? Buscar en la Wikipedia información es como comprarle un libro a cierto pastor cibernético. Claro. Y esperar que ese libro sea la mejor fuente de información. Menciono ese libro de ese cierto pastor cibernético porque toda la información que ese libro tiene salió de la Wikipedia. O sea, es un plagio de la Wikipedia. Si usted quiere realmente estudiar doctrina, hay muchos libros buenos de doctrina, tanto evangélicos como católicos. Lamentablemente, el plagio, resultado... ¿Mande? Plagió una mala fuente.
Plagió bueno, si va a plagiar algo, al menos plagie algo bueno. Claro. Sí, como le dijo a la mamá de Pablo Escobar en la serie de El Patrón del Mal, si vas a hacer algo malo, hazlo bien hecho. Pastor, hay una pregunta aquí para usted A ver. Upper 334. Pastor, ¿a qué se debe que aunque algunos personajes les prediquen mentiras constantemente, las personas les siguen a sabiendas de que saben que es mentira? Aún sabiendo que es mentira. Wow, sí, interesante. ¿Cómo te podría decir? Porque no conocen la palabra. ¿Dónde está la Biblia? Porque no conocen la Biblia. O sea, están tan acostumbrados a la mentira, al engaño, que sus mentes se ha cauterizado de tal manera que cuando les predican la palabra de Dios, como debe de ser, no la creen. ¿Por qué? Porque están engañados por la mentira. Por eso no pueden cambiar. Fíjate, yo tomé un curso en el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, y ahí nos enseñaron algo, que la forma como se identifican el dinero falso es que te encierran en un cuarto por horas y por días, y te ponen a tocar el dinero verdadero, ¿sí? Por días, por horas. Cuando tú sales de ahí, ya tus deditos ya saben cómo el dinero verdadero es. Entonces, cuando te dan un billete falso, inmediatamente, por la experiencia y el conocimiento que tú tienes, sabes detectar cuando es moneda falsa, cuando es un billete falso. Claro. Entonces, dentro de muchas iglesias evangélicas, se ha predicado tanto la mentira, tanto la manipulación, tanto el engaño, que cuando llega alguien predicándoles de este libro, como se debe, no lo aceptan, porque están acostumbrados a lo falso. ¿Al show? Al show. ¿A la emoción? A la emoción. Al Aisa Maya Soja Lima Saya Soja. Usa la manga larga. Usa la manga larga, jala la jarra. Saca la bazuca. Y saca la bazuca. Fíjate que algo que dijo ahorita el pastor Percy, me recordé de esto. Para mí, estaba pensando esto el otro día, de que la gente tiene tanta necesidad que acepta cualquier cosa. Es como un homeless. Yo lo comparo como un homeless. Un homeless los ves en la calle buscando hambre, que tienen hambre, y de cualquier cosa comen, aunque les cause daño o no, no les importa, porque ellos tienen la necesidad de comer. Igual una persona que no conoce nada, viene cualquier persona y les habla lo bonito y todo, aunque les caiga bien o mal, es el hambre que tienen. Y ellos no se ponen a analizar, me va a caer bien o me va a caer mal. Ellos es por la hambre, aceptan cualquier cosa, la necesidad. La pereza también. Sí, también, por no estudiar, no, sí. Pero pastor, hay pastores que enseñan como, ¿qué le puedo decir? El odio a la gente. Tristemente, debo de reconocer que sí, hay pastores que enseñan a odiar. Yeah. ¿Ves? Y mayormente esto sucede en iglesias carismáticas. Por ejemplo, en la iglesia bautista, donde yo me convertí, en cierta ocasión, nuestro pastor dijo algo que conmocionó a toda la congregación, porque nunca esperábamos que nuestro pastor dijera algo. Te lo voy a decir ahorita. Es que ando buscando algo para enseñárselos, pero no lo encuentro. Bueno, a ver, no lo encuentro. Lástima, hombre. A ver. Bueno, ¿qué fue lo que dijo mi pastor que sorprendió a todo mundo? Lo que dijo es que la iglesia evangélica debe de estar agradecida con la iglesia católica por la Biblia. Sí. Porque la iglesia católica fue la que recopiló todos los libros y hoy tenemos que estar agradecidos, dijo el pastor,
porque tenemos la Biblia. Y otra cosa que dijo es, debemos estar agradecidos también con la Iglesia Católica, porque a pesar de los defectos que tenga, fue la que preservó la sana doctrina, que la que hoy estamos creyendo. Y es algo que usted mismo, Pastor Percy, usted también lo ha reconocido varias veces. Sí, ¿sabía? sí. Y se le han venido encima por eso a usted. Oh, sí, sí. Por atreverme a decir que la Iglesia Católica, a ver, ¿cómo la dicen ellos? Que la Iglesia Católica hizo la Biblia. De hecho, a usted lo acusan de católico, ¿ah, Pastor? Sí, a mí me acusan de católico infiltrado, hijo del diablo, hijo de la gran ramera, sacerdote católico jesuita y pagado por el Vaticano. De hecho, le hicieron un meme, lo voy a poner, el pastor me dio permiso, muy simpático, a que lo vean los hermanos. El pastor Percy es un pastor bautista y le pusieron esa imagen, el pastor papa. Ahí está como con el vestido como el papa Francisco. Bueno, eso es de lo más decente, ¿verdad? Porque me imagino que eso es lo más decente, lo más bonito que puedan haberme hecho. Y hay otros mejores. Sí, bueno. Hay uno donde me ponen así todo como papa y la medalla se ve claramente. Hasta me gustó, hasta lo he querido poner de foto de perfil. Este quedó muy simpático, pero sí. Es decir, lo acusan de católico. Pregunta a una hermana aquí en el chat, Lorena Gómez, ¿por qué tanto odio a la Iglesia Católica? Sí, ¿por qué tanto odio, pastor? Una cosa es diferir de credo, decir, mira, ustedes están equivocados, pero ¿por qué odio? ¿Por qué eso es odio? ¿Por qué tanto odio? ¿Qué dice usted? Mayormente el odio es por ignorancia, por desconocimiento de lo que realmente enseña la Iglesia Católica. Y también porque el anticatolicismo es enseñado en muchas congregaciones evangélicas, no en todas, pero en la gran mayoría de corte carismático y aún algunas reformadas tienen tendencias anticatólicas. A mí un reformado me dijo en cierta ocasión que los reformados tienen más con la iglesia pentecostal que con la iglesia católica. A lo que yo me reí. ¿Por qué me reí yo de lo que dijo este reformado de que la iglesia pentecostal tiene más con la iglesia reformada que con la católica? Me río por esto, porque yo sé que los reformados tienen por ignorantes a los pentecostales. Se burlan. La iglesia reformada, si hablamos seriamente de la iglesia reformada, tiene más con la católica que con la pentecostal. Bueno, para los reformados, para los históricos, la iglesia pentecostal son cristianos de segunda clase. Así se los digo directamente. Son unos ignorantes. De mucha emoción. Mucha emoción, mucha lengua, pero poco conocimiento. Y pastor, ¿verdad que usted ha reconocido o me corrige? De hecho, hace poco usted hizo un post que decía que la sola escritura no se conocía antes de 1517, me parece. ¿Usted ha reconocido que eso no salió con la reforma o algo así? ¿Cómo está eso? Sí, yo hice eso. Yo hice esa publicación. Por cierto diálogo que encontré en las redes sociales que hubo entre un pentecostal y un judío. Yo no hice eso porque dije, bueno, si este pentecostal ya destrozó lo que es la sola escritura, pues yo le voy a poner el último clavo en la caja de muerte, a la sola escritura. Entonces sí, yo puse eso, que antes de 1517 la sola escritura no se conocía. Y es la verdad, no estoy mintiendo. La sola escritura vino a ser conocida, valga la redundancia, hasta 1517. ¿Sí? Este pentecostal dijo que la sola escritura
era ya justificada en el Antiguo Testamento y que los judíos creían en la sola escritura. Bueno, pues ayer hice un video y está en mi canal de YouTube. Si lo quieres subir a tu canal, José, lo puedes hacer con toda confianza. Un diálogo con un judío. ¿Cómo se llama su canal, pastor? ¿Mande? ¿Cómo se llama su canal? Pastor Percy J. Riley. Yo le pregunté al judío directamente, mi estimado, le pregunté, ¿ustedes los judíos conocen, creen en la sola escritura? Me dijo, no. Ellos creen en la tradición oral. Algo que yo creo también. Yo creo que la escritura, al menos la mayoría de los libros de la Biblia, son el producto de la tradición oral. ¿Sí? Ya las cartas de San Pablo no son así directamente de la tradición oral, aunque él habló con algunos apóstoles. Sí, ese es mi canal. Aquí está en pantalla el canal del pastor Percy, por si alguno gusta verlo, seguirlo. Bueno, el pastor Percy es bautista, pero como ustedes están viendo, es un señor muy objetivo, muy honesto, porque no cualquier evangélico te va a decir que la sola escritura es antes de 1517. Pastor, a usted se le vino el mundo encima con eso, me imagino. Sí se me vino encima, porque hubieron hermanitos que me hicieron el favor de compartirla, lo cual a mí no me molesta. Pueden compartir todo lo que quieran, mientras sea con respeto y pues con respeto. No hay ningún problema. Entonces sí, algunos hermanos me dijeron que habían visto mi publicación, pero como yo lo sostengo, no hay ningún escrito hasta 1517 que hable de la sola escritura. En el Antiguo Testamento no se menciona la sola escritura. Existen versículos bíblicos que pueden ser manipulados para justificar la sola escritura. Y lo vuelvo a repetir por si quieren decir y usar lo que estoy diciendo. Hay versículos bíblicos en el Antiguo Testamento que pueden ser manipulados para justificar la sola escritura. Y bueno, por ese tipo de cosas, los malos evangélicos, porque hay buenos, odian a la Iglesia Católica y lo odian a usted, me imagino, ¿no? Sí. Sí, porque yo, me odian porque yo les enseño un espejo. Y en ese espejo ellos ven la verdad de lo que ellos son. Cuando una persona honesta, sincera y que no tiene miedo a la mentira, se ve en el espejo de la verdad, tiembla y se arrepiente de lo que ve. Una persona orgullosa, prepotente, arrogante, cuando se ve en el espejo de la verdad, tiembla, pero no de arrepentimiento, sino de arrogancia, de enojo, de rabia, y no se arrepiente, sino se justifica. No sé si Mario quería aportar algo. Tengo una pregunta para Percy. Dime. Hace rato estaba hablando con un chavo por TikTok que es de esos, no puedo decir que son liberales. Bueno, es una persona, un evangélico que dice que no tiene iglesia. No sé cómo se le llama, pero él dice que él no se congrega en una iglesia, que Jesús nunca dejó iglesia y que por eso no va a ningún templo, que él es la iglesia, que él mismo es la iglesia. ¿Usted qué dice sobre los que dicen que son ellos la iglesia y que no hay un templo, que no existe una congregación? Primero, no es un concepto bíblico de decir yo soy la iglesia. No sé si José Garro y tú son constructores, pero los que son albañiles y trabajan en la construcción
saben perfectamente y me van a dar la razón cuando yo diga lo que voy a decir. Un ladrillo no hace un edificio. Un ladrillo es parte de un edificio. Claro. Y deja de ser edificio cuando a ese ladrillo lo sacan del edificio. De la misma manera con un cristiano. Un cristiano solo no es la iglesia. Esa persona tiene que estar unida a la iglesia para ser iglesia. Ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia. Está fundamentado en la roca que Cristo edificó para ser la iglesia. Y me río porque lo que acabo de decir se puede desviar para otro tema, ¿no? Pero es así. O sea, el concepto de yo soy la iglesia se creó en 1970, cuando surgió el neopentecostalismo. ¿Sí? De ahí surgieron los falsos apóstoles, los profetas y toda la locura que vemos hoy en las iglesias evangélicas. Yo soy la iglesia, no es bíblico, no hay ninguna referencia bíblica. Y ellos pueden usar versículos bíblicos, pero sacándolos fuera de contexto. El problema es cuando viene alguien que sí sabe de Biblia y los confronta con la Biblia y les dice, lo que ustedes dicen es mentira. Y el hecho de que no se esté congregando en la iglesia está faltando la Biblia, porque San Pablo nos pide que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y si alguna vez ustedes se encuentran con una persona que diga, yo no tengo denominación, soy adenominacional, es neopentecostal. No, y también en las escrituras dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. No dice los de la iglesia, sino dice en la iglesia, o sea, un lugar. Sí. Hay otro que este tema siempre me ha gustado y no lo he escuchado mucho porque creo que no se ha mencionado mucho sobre la oración de la oración que hacen para ser aceptados. Yo te acepto como mi único salvador. Yo le pregunté a él también, le dije, oye, dime una cita en la Biblia donde alguien que hizo esa oración antes de que aceptara a Cristo. Una cita en la Biblia. La oración de fe, que le llaman. La oración de fe, ándale. La oración de fe donde un apóstol les enseñó antes de que se entraran a la iglesia. No existe. No. Pero ellos la aceptan y eso salió, creo que con Bill Bright, si no estoy equivocado. Bill Bright, sí. Bright, que era una oración que sacó él y ellos la usan y dicen que sí es bíblico, creo que es por Santiago 10:10 o sí, Romanos 10:9 es que usa eso. Si confiesas al Señor, lo aceptes aceptes en tu corazón, pero... Ya. Pero ahí no está hablando de eso, está hablando de otra cosa, nomás que lo interpretan a esa forma. ¿Qué cree usted de eso? Bueno, hermanito, ya el pastor Percy vuelve. Aquí está. Sí. Voy a aprender. Romanos 9:10, ¿no? 10:9. 10:9. La oración de fe. Sí, que de hecho sí, pues no es así como... Se volvió como muy mecánica, bueno. A ver, Romanos... Ay, ahora no la encuentro. Pastor, antes mientras busca, ¿verdad que usted una vez dijo o me corrige que los evangélicos no existían antes de la Reforma? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O... No, los evangélicos no existen ni en la Biblia. Wow. O sea, antes de la Reforma no existían. Ni antes de la Reforma, ni después de la Reforma. No vinieron a existir hasta el siglo XIX en Estados Unidos. El término evangélico no existe en la Biblia. Por ende, lo que ellos llaman iglesia cristiana evangélica no existe. Y no les cae bien cuando se les dice, me van a disculpar. Bueno, yo nunca digo me van a disculpar, ¿no? Yo nada más les doy la verdad como es y no existe. Y si no le gusta, pues... Sin anestesia. Sin anestesia, así como viene el golpe. Pero hablando ya honestamente, la iglesia evangélica no existe. A ningún creyente
se le llamó evangélico en el Nuevo Testamento? Esto lo decía también Yatensi No, Bonilla. ¿Mande? Yatensi Bonilla también decía eso. ¿Qué? Eso que usted está diciendo, que los evangélicos no existían antes de la Reforma, también se lo escuché a Yatensi Bonilla, un erudito evangélico. Oh, sí, es verdad. ¿De dónde surge el término evangélico? Surge en 1517 con Martín Lutero. ¿Por qué se le llamó evangélico o evangélica a la iglesia? O al movimiento que él fundó. Se le llamó evangélica para distinguirla de la iglesia católica. Por eso. Y ya conforme fue avanzando la reforma, llegaron los protestantes a Estados Unidos y aquí todos eran puritanos. Aquí no había evangélicos. Los evangélicos surgieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1926, si no me equivoco, hay un congreso en Panamá donde se reunieron varias denominaciones protestantes, en ese tiempo protestantes. Y ahí acordaron en llamarse evangélicos y llamarse iglesia evangélica. Y no importando la denominación a la que perteneciera, cualquier iglesia que llegara a un país tenía que poner enfrente de la iglesia cristiana, evangélica, luterana, presbiteriana, bautista y todas las demás denominaciones posibles. Ahora, ¿por qué razón decidieron llamarse iglesia evangélica o iglesia cristiana evangélica? Para maquillar la división, el desorden, tal vez. Exactamente. Porque la iglesia, y es más, déjenme decirle algo. La iglesia católica en Colombia era la que más criticaba. Colombia fue el primer país en declararse oficialmente católico. ¿Católico? Ajá. Después de eso. Sí, no, antes. Entonces, la iglesia católica criticaba mucho al movimiento protestante por ser tan prolífico en sus divisiones. Entonces, para contrarrestar la crítica y presentar una pantalla de unidad, se llama iglesia evangélica. ¿Sí? Pero es una pantomima. No existían antes de la Reforma. No existían antes de la Reforma y no existen ni siquiera antes ni después, sino vinieron hasta más cerca de nosotros. Pastor, le preguntan aquí que cómo entender a los hermanos que rechazan la iglesia, pues la iglesia no termina en la tierra, sino continúa en la iglesia celestial. No sé. ¿Cómo? Dice, si la ve ahí. Oh, sí, ya la vi, pastor. ¿Cómo entender a los hermanos que rechazan a la iglesia? Pues la iglesia, no termina en la iglesia, no termina en la tierra, sino que continúa en la iglesia celestial. Dice. Bueno, ¿cómo entender a esos hermanos que rechazan a la iglesia? Déjame preguntarte y déjame responderte con otra pregunta. ¿En algún momento Jesús pidió que lo entendieran a pesar que la gente lo estaban rechazando? La respuesta es no. Es más, cuando Jesús hacía preguntas, como por ejemplo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Por qué Jesús no le hizo la pregunta a la multitud, sino le hizo la pregunta
a los discípulos. Sencillamente porque Jesús no está interesado en lo que la gente piensa de él. Jesús no está interesado en saber si lo aceptan. Él presenta el mensaje. Si lo aceptas, está bien. Y si no lo aceptas, la puerta está bien abierta para que te vayas. La misma posición es la de la iglesia. La iglesia debe de presentar el mensaje al mundo. Si no lo acepta, es responsabilidad de ellos. La iglesia debe continuar su viaje, su peregrinaje en este mundo. No nos podemos detener para ver qué piensan de mí. ¿Se imaginan si Jesús se hubiera detenido y se hubiera preocupado por lo que la gente pensaba de él? Porque a Jesús no le importaba, fue que lo crucificaron. Por eso. Entonces, pero es incomprensible a veces el rechazo de muchas de estas personas, ¿verdad? Y le preguntan ahí, pastor, que dice, ¿cuál es el dogma? No sé, pregúntele al pastor Percy cuál es el dogma que escribió San Pablo. No sé a qué se refiere. ¿Por qué preguntan eso? San Pablo escribió muchas doctrinas, muchas enseñanzas. Pues yo creo en todas las enseñanzas que enseñó Pablo, valga la redundancia. Esa es mi mejor respuesta. Pero la oración de fe que mencionaba Mario, esa ando aquí en el 9, pero no la encuentro. Romanos 10:9, o es 9, no, Romanos 10:9. Yo buscándola en el 9, no, pues por eso no la hallo. Ay, Jesús, bendito Dios. Es lo que pasa cuando se casa uno, ya uno empieza a perder el cerebro. Pero bueno, sí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Primeramente debemos de ver algo sumamente importante. Romanos no es un libro. Se le llama libro, pero no es libro. Entonces, ¿qué es Romanos? Una carta. Es una carta. Cuando usted recibe una carta, no la lee a la mitad, la lee entera para poder entender el mensaje. Claro. Entonces, cuando analizamos Romanos 10:9, debemos de leer dentro del contexto en el cual se escribió ese versículo bíblico, y no solamente el contexto, debemos de ver en qué situación San Pablo le escribe a los cristianos de Roma y les dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La iglesia en ese momento en Roma, históricamente hablando, estaba perseguida. Y la forma para ser salvo del martirio era decir que César es el Señor. Entonces, cuando lo que hace Pablo es que le voltea la tortilla al imperio romano y le dice a los cristianos de Roma que si confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creyeran en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Entonces, leyendo dentro del contexto tanto bíblico como histórico, Pablo no está justificando ninguna doctrina, ni oración del pecador, ni oración de fe. Además, pastor, San Pablo siempre predicó la superioridad de la fe en Jesús para salvarnos sobre la ley. Correcto. Entonces, lamentablemente, hoy dentro de muchas congregaciones evangélicas, especialmente las de corte pentecostal, hay muchas personas que han hecho esa oración, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús. Han tenido un encuentro emocional con Jesús. No sé qué iba a decir Mario. A ver. No, le voy a decir porque hace tiempo, creo que usted, Percy, hizo un tema sobre eso. En uno de sus videos, sacó un video donde estaba hablando de lo que significaba esa oración. Correcto. Y eso es lo que me acordé,
porque hay muchos, y sí, cierto, hay muchos evangélicos. Incluso yo tengo un señor que conozco que vive acá a la par, está en la silla de rueda, pero él dice que él hizo esa oración y dice que ya es salvo, pero lo que me da, no risa, ¿eh? Pero digo, de que hay muchas personas que lo conocen y dicen que él es muy, muy vulgar con las mujeres. No vulgar como insultando, pero muy, o que les tira mucho. Que está Thank you, bonita. Rocky. What language is that? Bobby, Spanish. Okay, adiós. Adiós. Y entonces yo digo, y si esa oración que él hizo ya es salvo, como dijo usted, entonces, ¿dónde queda su actitud? ¿Dónde queda su cambio? Porque no nomás de decir, yo confieso, yo te acepto, y ok, y ya eres salvo. ¿Y el bautismo dónde queda? ¿Dónde queda la confesión? ¿Sí me entiendes? ¿Dónde queda todo lo demás? Porque al hincarte y hacer esa oración ya eres salvo, entonces pues ya no tienes que hacer nada más. Estar sentado y quédate y espera. De hecho, aparte de eso que dice Mario, pues lo que hemos hablado aquí, ¿verdad? Que más bien, lejos de comportarse como cristianos, expresan mucho odio y mucha intolerancia, bueno, en este caso hacia los católicos. Me hizo gracia un comentario que pone Adelín Samuel en el chat, León de Dios, dice que cuando el pastor decía que los evangélicos no existían antes de la reforma, aunque no les guste. Cierto pastor por ahí decía que estaban escondidos en las montañas. ¿Qué opina? ¿Qué opina de eso? Pues pienso que ese pastor está totalmente equivocado y hace de la iglesia cristiana una iglesia cobarde. El verdadero cristiano, el que ama a Dios, no le tiene miedo a la muerte y no se esconde. Y esto lo vemos en los martirios, en el Coliseo Romano, donde salían los mártires. Perdón, De hecho... Ay, no. Sí, siga. No, es que de hecho, sí, como dice usted, sería una actitud cobarde y los cristianos eran valientes. Dieron la vida por Cristo, no se escondieron. Dieron la vida. Los mártires salían cantando, cuenta la tradición, dando gracias a Dios. Dice la tradición que cuando los soldados iban a ver a los muertos, estaban sonriendo. ¿Quién va a sonreír viendo a un león venir hacia él para comérselo? Yeah. ¿Alguna vez ustedes se han machucado un dedo con un martillo? Sí. Y el dolor que se siente. Ahora imagínense estar siendo comido por un león. Oír que les están triturando los huesos, sus huesos, no los huesitos de pollo de esos que se come a veces uno, y hay gente que se come los huesos del pollo, no, son los huesos suyos. Ahora, ¿cómo es posible que esa gente estaba sonriendo muerta? Entonces no estaban escondidos en las montañas. No estaban escondidos. Si la prueba viniera hoy, yo estoy seguro que muchos de estos evangélicos, especialmente ese pastor, sería el primero en tomar el carro e irse a la montaña a esconderse. Yo sé de qué pastor estás hablando. Ahora, fíjate bien, este versículo que voy a leer es el segundo versículo que leo, y es el segundo versículo que destruye la oración del pecador. Sí, la oración que hacen las iglesias evangélicas cuando usted se convierte y acepta al Señor en tu corazón y le dice pasen al frente, repite conmigo y, ¿verdad? Esa es la que se refiere el pastor Percy. Sí. You too, thank you. Perdón, es que estoy en mi trabajo. Sí, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id y hacer discípulos. ¿Cuál es el mandato de Jesús? Hacer Ir discípulos. y hacer discípulos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se hace un discípulo? ¿Con una oración de fe? Ya eres cristiano, ya eres discípulo de Jesús. Mentira del diablo. Esa no es la forma de hacer un discípulo. No, dice que bautizándoles y enseñándoles a guardar todo lo que les enseñó, dice Mateo. Por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas. Sí, thank you. Likewise. Mateo 28, 19, 20. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No haciendo una oración del pecador, confesando que Cristo es mi Salvador. Por esa razón hay mucho pentecostal, mucho carismático y mucho neopentecostal que están demostrando su ejemplo de vida en las redes sociales. Con tanto odio, con tanta intolerancia. ¿Cuándo terminaron los discípulos de Jesús en ser discípulos? ¿Cuándo se convirtieron en apóstoles? Mi pregunta, para cualquiera de los dos. Cuando fueron enviados. Cuando fueron enviados. En otras palabras, ya había pasado el Calvario, ¿sí? Jesús ya había resucitado. Jesús les ordena y les da la gran comisión. Vayan al mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, el maestro tuvo que morir para que sus seguidores se convirtieran en apóstoles. Hoy, ¿cuánto pastor evangélico muere por sus ovejas haciéndolas sus discípulas? Ninguno. Todos quieren el dinero, pero nadie sirve. Wow. ¿Quién sirvió? Ya. Todos quieren el... Qué fuerte. No, Pastor, sí. diga, Mario, adelante. No, estoy escuchando lo que dice. ¿Que dónde se congrega usted, pastor? Preguntan aquí en el chat. ¿Dónde me congrego? En una iglesia. No, pues sí. Pues sí, ¿no? Lógico, en una iglesia, en este momento, como ya, no sé si vieron el video donde dije que yo me retiraba del ministerio pastoral por un tiempo. En este momento no tengo congregación y lo digo por tercera vez. En este momento no tengo una congregación donde yo soy el pastor titular. Estoy en una iglesia donde yo me congrego. No voy a decir en dónde porque no quiero visitas inesperadas, ¿sí? Porque me han llamado por teléfono a la iglesia donde yo estaba pastoreando, han preguntado por mí, han llamado a las oficinas de mi denominación preguntando por mí y hasta me han venido a buscar a Los Ángeles. Wow. Para molestar, no para nada bueno. No, para bendecirme, no. Para hacerme otra cosa, tal vez. Y esos son supuestos cristianos evangélicos. Esos son los supuestos redimidos por Jesucristo que saltan, gritan y dicen, ay, Samaya Soja Lima Saya. Pastor, ¿y usted cree que esa falta de reflexión bíblica, porque yo fui metodista y es cierto, las iglesias más tradicionales le señalan eso a las iglesias pentecostales y neopentecostales, ¿usted cree que esa poca reflexión bíblica es la que los lleva a esas modas extrañas, que el chicle ungido, que el zapato ungido, que el saco ungido, que esos brincos, que esas cosas extrañas? Bueno, esto tiene una relación directa, ¿no? Es más fácil todo ese show que el estudio serio de la Biblia, ¿no? Sí. Mira, en cierta ocasión estuve en cierta iglesia pentecostal donde a mí me dijeron, Good night, take care. See you tomorrow. Perdón. En cierta ocasión yo estaba en cierta iglesia pentecostal, estaba de visita, fui a predicar. Y a mí me dijo el pastor que el estudio de la Biblia era tan malo que se estaba volviendo loco. Y eso lo mismo he escuchado de varias gente, que estudiar mucho la Biblia te vuelve loco.
Pero eso es Eso no es cierto, es mentira. ¿Cómo la Biblia te va a volver loco? ¿Cómo el estudio de la Biblia te va a volver loco? Entonces quiere decir que todos los eruditos, todos los hombres, todos los teólogos, y ustedes tenían uno de los mejores teólogos del siglo moderno, Benedicto XVI. Benedicto XVI. Él no estaba loco, él estaba cuerdo. Hasta el último momento de su vida, era un hombre cuerdo. Era un hombre que tenía 8 doctorados, ¿no? 8 o 10 me parece. O 8 o 10 doctorados. Y aparte, hablaba varios idiomas, era un políglota. Y no estaba loco. Lo No, que y ni pasa que es que, hablar de San Agustín, de San Jerónimo, sí. genios. Y entonces, lamentablemente, lo que tú dices es totalmente cierto. ¿Por qué hay tanta doctrina extraña dentro de muchas congregaciones evangélicas? Por el pretexto y la divinización de la ignorancia. ¿A qué me refiero con la divinización? En muchas congregaciones pentecostales y neopentecostales se diviniza la ignorancia, se justifica la ignorancia. ¿Para qué estudias? ¿Para qué te preparas? Si ya Cristo viene. Ahí tenemos el ejemplo de Gille Ávila, que le dijo a la gente, a los jóvenes de ese tiempo, no estudien. ¿Para qué van a estudiar? ¿Para qué se van a preparar? Si ya Cristo viene. Hoy, gracias a Gille Ávila, a su mensaje, tenemos una bola de ignorantes en las iglesias evangélicas y hoy ustedes están viendo el producto de esa predicación, tanto evangélico ignorante, que tiene que recurrir a la mentira y a la difamación para no contestar las preguntas que muchos de ustedes les hacen a ellos. Creo que Mario iba a decir algo, Mario. A ver, Mario. Estaba escuchando lo que estaba hablando de las iglesias, porque si te pones a pensar, hay muchas iglesias, y he escuchado pastores que dicen que no importa lo que la otra iglesia crea, porque están creyendo, mientras estén en la misma doctrina, eso no importa. Pero yo digo, me pongo a analizar y digo, pero si cada uno, que por ejemplo, si los unicitarios creyeron en la Biblia, leyeron la Biblia, llegaron a ser unicitarios, igual como trinitarios, igual como diferentes ramas, ¿cómo es que si leyeron la Biblia y son guiados por el Espíritu Santo, cómo llegaron a la misma conclusión? ¿Cómo es que los dos llegaron a una conclusión, llegaron a la verdad, pero se contradicen entre los dos? Entonces, no creo que el Espíritu Santo le va a decir, mira, tú crees en la Trinidad, tú crees en solo Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad allí? Porque si todos llegaron a leer la Biblia al mismo tiempo, digamos que 10 personas o un grupo de 10, cada uno, diferente iglesia, llega a algo diferente, entonces, ¿qué espíritu los motivó? ¿Qué espíritu los guió a creer en eso? Entonces, ¿dónde está la unidad? No hay. Porque dice una sola fe, una sola enseñanza, no lo que tú pienses o tú creas o se te venga a la mente. Mismo dice, no me acuerdo en qué parte de la Biblia dice que en los últimos días Jesús iba a mandar un espíritu engañador para confundir a la gente. Entonces yo digo, ¿qué espíritu los guía? ¿Qué espíritu guía hoy en día? Bueno, lamentablemente hay el mismo espíritu de odio, de prejuicio, ¿sí?, de intolerancia. Pero ellos llegaron a la verdad leyendo la Biblia, como muchos dicen. Yo como le dije muchacho, le digo, ¿cómo llegaste tú a la verdad? Leyendo la Biblia y estando en oración y orando. Por lo mismo lo hicieron los mormones, los testigos, los unicitarios, todos hicieron lo mismo que tú. ¿Y porque ellos llegaron a la verdad? Entonces, ¿cuál es la verdad? Hicieron lo mismo. Bueno, para empezar, y por favor, interrúmpanme para que hablen ustedes también, no me den todo el tiempo a mí. Usted es el invitado de honor, pastor. Es que aprendemos de usted, pastor. Es lo que pasa cuando le dan el micrófono a un predicador. El predicador no se detiene. Permítame un momento, viene alguien. Sí. Una preguntita, pastor. Sí, dígame.
Usted también, bueno, ya usted nos ha reconocido, porque usted es honesto y objetivo, que los evangélicos no existían antes de la Reforma, que la sola escritura tampoco. ¿La sola fe también sale en la Reforma? ¿O en eso piensa diferente? Bueno, cuando yo hablo de la sola escritura, no solamente hablo de la sola escritura, hablo de todas las 5 solas. ¿Sí? Entonces, el concepto de la sola fe, hay que entender lo que es la sola fe. Y sería muy largo empezar a desarrollar lo que es la sola fe. Si la iglesia luterana y la iglesia católica tardaron años en ponerse de acuerdo, no creo yo que en este momento pueda contestar. Hay que estudiar realmente lo que es la sola fe. Cuando yo me refiero al concepto de la sola escritura, no se conocía antes del 1517. Ahora, contestando a lo que se me dijo antes sobre, a ver, ayúdenme. Bueno, estabas hablando de Gille Ávila, la falta de estudio. Ellos dicen, es que la letra mata, dicen, ¿verdad? Sacan ese contexto, sí, ese versículo de contexto. Sacan de contexto ese versículo bíblico porque cuando San Juan escribe eso, está hablando de la ley. Sí. De la letra de la ley de Moisés. No está hablando de la que no ley. Hay que estudiar. Que no hay que estudiar. ¿Sí? Jesús estudió, aunque era Dios, estudió. Porque como adolescente judío tenía que saber toda la Torá. Bueno, él la sabía, ¿no? Pero, y todos los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús. Y él dice que algunos constituyó maestros. Si constituyó maestros, es para que enseñen. Y si hay gente que va a enseñar, es porque tiene que haber gente que estudie. Sí. Digo, sentido como una pregunta, ya casi bueno, para no quitarle mucho tiempo al pastor. No tenga pena, yo salgo a las 12. No, pero yo sé que ustedes tienen que descansar. Pero, bueno, lo que nos pueda contar y lo que se pueda decir, pero ¿qué le han dicho a usted? ¿Cómo lo han atacado por ser así tan objetivo, tan honesto en estas cosas? O sea, mira, muchos evangélicos me han atacado. No puedo decir que todos, porque han habido evangélicos que se han acercado a mí y me han dicho, cuando ya me han conocido, me han dicho, pero usted no es como me lo han dicho. Lo que usted dice es cierto. Lo que tiene usted razón. Han habido pastores que me han llamado por teléfono y están de acuerdo con lo que yo digo, con lo que yo sostengo. El problema es que ellos no pueden hablar porque saben perfectamente los ataques que van a recibir. Y yo no voy a decir quiénes, porque yo sé que este video lo van a ver. Es más, en este momento, y no es que sea paranoico y que piense que todo el mundo me está siguiendo y que hay helicópteros arriba ahorita captando cada palabra que yo estoy diciendo. No, por favor, yo sé que sí hay evangélicos espías, ¿sí? Sí los hay, porque ¿cómo saben de lo que yo hablo si no ven mis videos? ¿Sí? Entonces, ¿y sus posts? ¿Leen sus posts? O leen mis posts. O sea, según yo soy una persona, ¿cómo dicen ellos? Soy una persona que pasa desapercibida, que nadie me ve, que nadie me mira. Pero cuando publican algo sobre mí, publican todo lo que yo dije. Entonces, ¿cómo me han atacado? Me han atacado de todas formas. Me han atacado con llamadas de teléfono, con visitas a Los Ángeles para buscarme, llamando a mi denominación, preguntando por mí, llamando a mi casa, preguntando por mí y hablando con mi esposa y atacando a mi esposa. Sí, por eso yo quité mi teléfono de las redes sociales. A ver, pastor, ¿han llamado a su casa para atacar a su esposa? ¿Hasta eso han llegado? Sí, porque yo antes tenía mi teléfono ahí, tenía mi teléfono público,
Porque hay un perfil que yo tengo que es Pastor Percy J. Riley. Ahí tenía yo mi teléfono público porque es el teléfono de la iglesia. Entonces, cuando ya yo vi todo esto, pues ya lo quité, ¿sí? Y así, han habido evangélicos que se han metido hasta con mis hijas. Hubo un evangélico, bueno, no era evangélico porque era testigo de Jehová, me dijo estas palabras: Dios sabía cómo eras tú, por eso no te hizo perfecto, ¿sí? No te hizo completo, porque yo nací con el labio hendido, a mí no me da vergüenza hablar de eso, y él se burló de mí. Hay personas que se han burlado de mí de tal manera que me han dicho que por qué no me hago cirugía plástica, ¿sí? Pero gracias a Dios, como yo tengo un buen, concepto de mí mismo, a mí no me lastiman sus palabras. Como dicen los mexicanos, a mí me resbala lo que ellos digan. Dice Samuel, Adelín Samuel, bienaventurado pastor porque es perseguido por causa del nombre del Señor y de la verdad. Hermanito Octavio, no lo pude agregar, hay problemas con su celular. Sí, pastor, y bienaventurado, o sea, qué bajeza que hayan atacado a su esposa, a sus hijas, llamar a la iglesia, y esos son los cristianos, los supuestos, porque a mí me ha tocado dialogar personas con el chat que te ofenden, que te difaman, que te insultan, que, bueno, no puedo repetir las palabras, pero son palabras muy floridas. Pero los que nos vamos a ir al infierno somos los católicos. Es que ustedes son pecadores, ustedes son de lo peor, ustedes se van para el infierno, pero después viene la retajila de insultos. Y yo, pero, ¿cómo es la cosa? Es que ustedes están llenos de odio, chupayesos y... ¡Ah, caramba! Y nosotros somos los que nos vamos para el infierno. O sea... Así es. Diga, pastor. Así mero es. ¿Mm? Y el domingo están levantando las manos diciendo gloria a Dios, Señor, te amo, Señor, te adoro. E hipócritamente dicen, Señor, envíame a mí para hacer luz a las naciones. ¿Qué clase de luz? Tengo aquí al hermano... Bombillo de 20 watts. Quemado. Tengo aquí al hermano Paco, que quiso entrar y que quiere hacerle una pregunta al pastor Percy. Bienvenido, hermano. Buenas noches, hermano Paco. Dios lo bendiga. Hola, saludos José, saludos pastor. Antes que nada quiero decirlo que lo admiro demasiado. Gracias, mi hermano. Estaba leyendo el comentario. Gracias, mi hermano, muy amable. Bueno, la pregunta la traté de escribir, pero no logré transmitirla bien. Hace mucho, porque se habla mucho de los dogmas marianos y los consideran antibíblicos y cosas por el estilo. Pero yo me acuerdo alguna vez oí a Fernando Casanova en una de sus conferencias decir que Pablo había dicho, y está escrito en la Biblia, que impuso un dogma, entendiendo yo como dogma como algo que no dijo Jesús, pero lo impone Pablo. Y lo tomamos como palabra de Dios, lo que dijo Pablo. O sea, tratando de hacer un comparativo de los dogmas que puso la iglesia y nos acusan de que nosotros los inventamos y los papas y todo eso, pero Fernando dio una explicación sobre un dogma. Lo que pasa es que no he vuelto a encontrar el video y no he encontrado esa parte bíblica o ese pasaje donde Pablo impone un dogma, que es algo que no dijo Jesús y él lo pone. ¿Podría explicarme o a lo mejor? Sí le entiendo. O sea, que hay dogmas que Pablo enseñó que Jesús nunca dijo. Pero no debemos de olvidar que fue Jesucristo quien nombró a Pablo como apóstol y que él Jesús reveló a Pablo lo que él debía de decir. Sí. Entonces, todo lo que escribió Pablo
fue por inspiración del Espíritu Santo, Sí, porque no lo conoció. porque no lo conoció físicamente, lo conoció ya resucitado, Espíritu. ¿sí? O sea, él se reveló a él. Sí. Y hay cosas que Pablo tuvo, experiencias que Pablo tuvo, que no están escritas en la Biblia, ¿sí? Okay. Que están escritas porque es la voluntad de Dios que las supiéramos, pero hay cosas privadas. Es como, por ejemplo, nosotros somos cristianos aquí todos, somos 4 cristianos más los que están ahí en el chat. Cada uno de nosotros tiene experiencias particulares con Jesús. Okay. Tenemos intimidad con Jesús. Sí. No las estamos publicando a los 4 vientos, pero cada uno de nosotros sabe lo que ha vivido con Jesús. Sí. Es lo mismo con Pablo. Pablo tuvo revelaciones, tuvo intimidad con Jesús. Algunas las escribió y otras las guardó porque eran experiencias personales de él, ¿sí? Intimidades que solamente Jesús y él saben. Así es con nosotros. O sea, todo lo que tenemos en este libro, mi Biblia tiene 66, la de ustedes tiene 72. 73. Ajá, 73, perdón. Es todo lo que está escrito aquí es por inspiración del Espíritu Santo. Y gracias a ustedes Oiga, que pastor, pero recopilaron la Biblia, ¿no? que eso es muy honesto, Mande. muy sincero, muy objetivo de su parte decirlo. Oiga, pastor, hay evangélicos que creen que todo, o sea, toman tan eso, tan literal lo de la sola escritura, que creen que la Biblia es como una especie de registro civil o un tipo de libro de actas o manual de instrucciones. A mí me dijo un evangélico en un debate pentecostal, por cierto, me dijo, ¿dónde dice la Biblia que Martín Lutero era católico? Yo, ¿what? Está aquí en mi canal, está en un debate aquí, está en La Verdadera Iglesia, se llama el debate. Él dijo, dice, la Biblia no, y más, me dijo también, la Biblia, vean, yo no sé. José, yo fui fan de mucho seguir a todos los católicos, apologetas y a Percy y todo, pero es que te encuentras cada burro que se dan de paredes, ellos solos, como dicen en mi rancho, se tiran balazo al pie solos y no hayas que hacer. No. O sea, me preguntó eso, ¿dónde dice la Biblia que Martín Lutero era sacerdote católico? O sea, no sé. Es que la Llorar o ignorancia reír. es atrevida. No, Tristemente, muchos evangélicos, especialmente los pentecostales, algunos pentecostales, niegan el valor de la historia y su desconocimiento histórico, teológico, doctrinal y bíblico se hace patente en las redes sociales. Por ejemplo, hoy hice una pregunta en mi perfil, no sé si la vieron. Yo dije, ¿hay alguna manera históricamente de comprobar la resurrección de Jesús sin la Biblia? Sí, no, hay unos escritos de un escritor romano, de un historiador. Sí. Sí hay. Históricamente es comprobable que la resurrección de Jesús sea, valga la redundancia, comprobada. Sí. Históricamente, sin usar la Biblia. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta de ciertos evangélicos pentecostales? Aquí dan un nombre, Flavio Josefo. Flavio Josefo. Flavio Josefo. Gracias a Per 334, sí. Sí. Es el que quería decir. Sí. Gracias. Flavio Josefo y otros historiadores, emperadores, escritores, pintores. En otros de los evangelios que no sé, de los que historias que he oído, esos evangelios, no sé si decirles apócrifos o no, pero que se escribieron y que según el canon no fueron admitidos. Hablan mucho de la resurrección, como el evangelio de Magdalena. Sí.
historiadores, hay otros historiadores, bueno, cristianos, algunos no cristianos, pero entonces, Pastor Percy, usted como pues, evangélico, ¿qué opina de los evangélicos que demeritan citar a los padres de la iglesia en un debate, por ejemplo? Seamos sinceros. Muchos evangélicos niegan el valor de la historia. Muchos evangélicos critican a la Iglesia Católica por ser apóstata, hereje, y que todos los católicos se van al infierno. Pero cuando a esos mismos evangélicos les conviene La historia. citar documentos de la Iglesia Católica, citar a los padres de la Iglesia, citar la historia, citar documentos seculares, los usan, sacando muchas veces fuera de contexto lo que está diciendo el padre de la iglesia, olvidándose que muchos de esos padres de la iglesia eran sacerdotes católicos. Pero no católicos romanos, dicen, ¿verdad? No católicos romanos. Eso dicen. Vea lo que dice aquí Adolín Samuel, interesante está esto, dice, un pastor dice que Constantino es el primer papa. Me cita que el papa número 36 en tiempos de Constantino excomulgó a Atanasio. ¿Cómo es eso? Entonces, Constantino es el primer papa, pero el papa número 36 en tiempos de Constantino. Sí, no, o sea, yo como digo una cosa, digo otra, es como todo. Es interesante porque cuando eso se comprueba eso se refuta con la historia. Hay una contradicción tremenda ahí. Cuando Constantino se movió a Constantinopla, Constantino invitó al Papa de ese tiempo a irse con él a Constantinopla. ¿Cuál fue la respuesta de ese Papa? Le dijo, no, yo aquí me quedo. Si tú te quieres ir, te puedes ir. Ahí podemos ver que el Papa tenía su propia decisión. ¿Sí? Y eran dos entidades diferentes, una era el gobierno y otra la iglesia. Y déjenme decirlo bien dicho, el Constantino no fundó la iglesia católica. Claro que no. Lo está diciendo un pastor bautista evangélico. Se lo firmo si quieren. Sí, no. Constantino no fundó la iglesia católica. No, Constantino, y tómenme fotos, videos y todo lo que quieran. ¿Sí? Que no les voy a pedir ni siquiera dinero, ni que me manden dinero por... Una pregunta, Percy. Lo pueden hacer. Yo estoy de acuerdo en que Constantino no fundó, y no fundó porque él se convirtió en algo que ya existía, entonces no puede ser fundador de algo a lo que se convierte. Entonces sería ilógico. Pero una pregunta, ¿Constantino en el final de sus tiempos se convirtió al catolicismo o al cristianismo? Bueno, sé que fue muy duro su conversión o no la tuvo. Algunos dicen que Constantino sí se convirtió. Ok. Pero mi pregunta es, entonces, si Constantino se convirtió, ¿por qué no murió como católico? Murió como ariano. No sabía. Su mamá era católica, ¿verdad? Su mamá era católica. ¿Santa? No sé, eso sí tienen que preguntárselo a un católico romano. Creo que Elena, ¿no? Creo que sí, ¿no? Vea lo que dice Upper 334, pastor. Ya me acusaron. No, ya lo acusaron, vea. Upper 334, ya me acusaron de estar trabajando, de ser espía del Vaticano. Véalo. Aquí le hicieron una foto, aquí lo pillaron. Sí. Santa Elena, sí. Santa Justina dice y luego llegó a ser Santa Elena. Santa Elena, sí, yo me acordaba. Creo que sí, Santa, no sé. Pero ahora que dice Upper 334, le vuelvo a poner este meme que es simpático que le hacen al pastor Percy, ¿cómo es? El pastor Papa. Sí. No, me han hecho muchos memes. A mí me tienes, Percy, me tienes sorprendido. Vi una foto tuya con el pelo largo, bien hippie. Platícanos de esa época. Oh, no, ese es un fotomontaje que yo me hice. Ay, qué bárbaro. Siempre quise tener pelo largo y barba. Sí. Pero el pelo, como mi pelo no es así liso, es ondulado, sí, no sé cómo.
en México le dicen chino. Crespo, en Salvador. Crespo, entonces. Aquí le dicen colocho. Colocho, mi pelo es colocho. Entonces, mi esposa se burla de mí porque me dice que cuando yo me dejo crecer el pelo, me crece como así para los lados. No me crece Afro, para... como afro. Sí, como afro. Como los Jackson 5. Como los Jackson 5. Aquí dice la hermana Virginia Rodríguez un comentario muy interesante. Es increíble que los pastores continúen afirmando que Constantino fundó la iglesia, ¿o acaso no leen la historia? No, Yo no digo leen. que no es posible que en el 2023, con tanta información, con San Google, ¿verdad? Que algunos lo usan en los debates, y que todavía estén afirmando eso. Eso es cierto, o sea, es increíble. Pues no sé qué opinan. Ahora, déjenme aclararles algo. Sí, es verdad. Hay muchos pastores que dicen y enseñan que la iglesia fue fundada por Constantino, pero esos no son reformados. Son antes de la reforma. Las iglesias reformadas, las iglesias históricas, no creen eso. Esos que dicen que la iglesia fue fundada por Constantino son los neopentecostales, son los evangélicos nacidos en Estados Unidos. Usted le pregunta a un reformado quién fundó la iglesia católica, no le va a decir que Constantino. ¿Sí? Le va a inventar otra cosa, pero no le va a decir que Constantino. Le va a decir la iglesia católica cuando ¿cómo se llama? Le dieron la libertad de culto, Constantino, porque es lo que Constantino hizo. ¿Qué pasó? Dio la libertad de culto, entonces le van a responder, la iglesia se contaminó, la iglesia se hizo mala, la iglesia apostató. ¿Sí? O sea, sí es la iglesia fundada, pero se apartó de la verdad. Bueno, yo creo que ya vamos a terminar porque ya es tarde por acá, pero... Dime, hermano. Vamos a Costa Rica. Pastor Paco, gracias a Mario que estuvo por aquí, a los que estuvieron en el chat, a los que lo vayan a ver después, dejen su like, compartan. Pastor Percy, muy agradecido por la invitación, costó un poquito, pero al final hicimos el programa. Sí, mi hermano, gracias a Dios. Pastor, yo estoy en Estados Unidos, no voy a decir la ciudad, pero si quiero invitarlo a dar una conferencia, estoy en el estado de Washington, vamos a ponerlo. ¿Es fácil contactarte? Sí, mi hermano, me puede contactar por mi correo electrónico es pastorpercyjriley@gmail. Got it. ¿Sí? Okay. O me puede buscar en Facebook, ahí soy algo conocido. Me pasa algo bien chistoso. En tu Face no me dejas comentar. Todos comentan, pero yo estoy, no sé si bloqueado o no. Qué raro. Si no, ahora hago un grupo Messenger los tres. ¿Somos amigos? Sí. ¿Somos pero contacto? Yo no puedo comentar en Facebook, no te puedo comentar. No sé. Es extraño. Mándeme un mensaje por Messenger. Ok. Sí. Dale. Bueno, pastor, en conclusión, entonces, bueno, ¿qué le puede decir usted, ya para concluir, a este montón de evangélicos fanáticos llenos de odio, de intolerancia, que no logran convertir a nadie, que más parece que los mueve el prejuicio anticatólico que las ganas de predicar a Cristo? ¿Qué les puede usted decir? Qué bonito está esa. Ahí está con la... Me mandaron como Martín Lutero. Ay, perdón, ¿cómo estaba diciendo? ¿Qué le dice usted a este montón de evangélicos intolerantes, fanáticos, anticatólicos, que en realidad no están predicando a Cristo, sino el odio contra la Iglesia Católica? ¿Qué les dice usted esta noche? ¿Qué les puedo decir a ellos? Sencillamente que aprendan lo que es evangelizar. Okay. Que aprendan lo que es evangelizar. Porque no están predicando a Cristo, se están predicando a ellos mismos y están predicando su odio, su prejuicio, pero no están anunciando el evangelio. Cierto. Es verdad, cuando Jesús llamó hipócritas, raza de víboras, muros blanqueados, no se lo dijo al pueblo, se lo dijo a los líderes religiosos. Y lo que estos evangélicos hacen
es que están llamando víboras, hijos del diablo, chupayesos, a las personas que según quieren alcanzar para Cristo. Pues este pastor les dice que están haciéndolo mal. Contrario. A ninguna mujer se le enamora ofendiendo a su madre, diciendo que su madre era una cualquiera, una pecadora. Y el problema con muchos evangélicos es que ofenden a la madre de los católicos. Por eso muchos católicos les cierra la puerta, porque dicen, de mi madre no hablas. No, y recurren a mentiras, a editar videos, editar imágenes, falsificar fuentes, todo, entrar a grupos, sabotear. ¿Sí? No creo que los apóstoles predicaran de esa manera. Bueno, no. Mira, José, y lo más chistoso es que yo he visto ese grupo de los que odian y se suben para el caso con el padre Luis Toro, que llegan y se los explica y se los dice por número, con foto, casi le saca el acta de nacimiento de todos los hermanos de Jesús y sigue y les hace una pregunta que no contestan. ¿Dónde dice la Biblia que María tuvo más hijos? ¿Que Jesús tuvo más hermanos? Sí, pero no que no, María tuvo hijos, porque y empezamos con la relación de familia, quién es hermano, pero se los ha dicho centenar de veces. José Plasencia se los ha dicho otras 1000 veces y siguen y siguen. Por eso digo que a veces ya cuando empieza el mismo disco rayado, me cambio a ver otra cosa. Sí, lamentablemente les diría que cambien su manera de ser porque no han alcanzado a nadie. No. A no nadie. van a hacer lo que quisieran hacer, lo que quisieran hacer bien. No. Evangelizar y no van a poder. Porque... No, y que aprendan Y no todos los evangélicos son así. No, no todos. Hay muchos evangélicos. No todos. Yo me refiero mucho porque veo mucho, tengo mucho tiempo de ver debates en YouTube y cosas por el estilo, pero ya cuando digo, es lo mismo, no están seguros si Jesús es hijo de Dios, pero están seguros de ser anticatólicos. Y sí, o sea, no, hay mucho evangélico decente, respetuoso, sí, claro, educado. Aquí tenemos uno, al pastor Percy, objetivo. Pero sí hay mucho fanático, mucho enfermo en redes sociales que, sinceramente... Ya, esos son los que ya me tienen así como hasta aquí y le cambio a ver Fórmula 1. Publicidad. Sí. Bueno, Pastor Percy, le agradezco mucho haber aceptado la invitación. Espero que podamos hacer pronto otro programa. Sí. Y las puertas de mi canal están abiertas para usted. Si usted gusta subir este video a su canal, lo puede hacer también. Muchas gracias, lo voy a hacer. Gracias, Paco. Gracias, Gracias a Mario, que estuvo por aquí. Un saludo y un abrazo. Saludos y abrazos igual. Y dejen su like, compartan el video. Y bueno, vamos a ir a descansar porque ya hay que ir a trabajar. Gracias. Sí, buenas noches. Vayan a mi canal. Me faltan ya 200 personas para llegar a los 1000. Voy a poner su canal en pantalla antes de irnos para que la gente lo vea. Sí recomiendo el canal. Yo no soy muy de recomendar canales evangélicos, pero sí recomiendo el del pastor Percy porque él es una persona... José, no le digas, pero Percy ya casi es católico. Dios primero. Pero sí puedo decir que es una persona muy objetiva, muy honesta, íntegra, y no es cualquier evangélico que viene y dice la sola escritura no está antes de la reforma, los evangélicos no existían antes de la reforma, y otra cosa de cosas aquí que hay que ser muy valiente y muy objetivo para decirles, ¿verdad? Al pan, pan y al vino, vino. Amén. Ese es el canal del pastor Percy para que se suscriban. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. Gracias a todos. Saludos. Dios los bendiga. Buenas noches y hasta la próxima. Dios me los bendiga. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.